Sigamos viendo diferentes tipos de conexiones para sistemas trifásicos. Veamos ahora la conexión estrella, pero ahora para una carga trifásica desequilibrada. ¿Qué significa que sea desequilibrada? Que las tres impedancias ZR, ZS y ZT para esta conexión estrella van a ser distintas. Por lo tanto, las corrientes que van a circular por cada una de esas cargas también va a ser distinta, lo que va a llevar a que las corrientes de línea también sean distintas. Entonces vamos a tener un sistema desequilibrado de corrientes. Bien, a pesar de tener aplicado un sistema simétrico de tensiones donde BR más BS más BT sumado en forma vectorial nos da 0 por ser los tres iguales desfasados 120 grados entre sí, como las impedancias ZR, ZS y ZT son distintas, si calculamos las tres corrientes IR, IS e IT por ley de Ohm, las corrientes no van a ser iguales en módulo o en fase. Esto es porque las impedancias pueden ser distintas en módulo y en fase, en cualquiera de los dos casos. Si las corrientes no son iguales, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff en el nodo A, la suma de la corriente IR más IS más IT, ahora, a diferencia de lo que ocurría para carga equilibrada, la suma de esas tres corrientes no va a dar igual a 0, sino que va a dar un determinado valor. Y ese valor, esa corriente, resultado de la suma de las tres corrientes de línea, va a ser igual a la corriente por el conductor de neutro. Entonces, IR más IS más IT, ahora esa suma no da igual a 0, por lo tanto, la corriente por el neutro no es igual a 0, sino que tiene un determinado valor dado por el desequilibrio de estas cargas. Entre más desequilibradas estén, más corriente va a circular por el conductor de neutro. Bien, ahora las potencias ya no las podemos calcular, como las potencias no son iguales, dado que las corrientes por cada una de las fases no es igual. No podemos calcular la potencia trifásica como la potencia de una fase multiplicada por 3, sino que ahora tenemos que calcular la potencia que consume cada fase y hacer la suma de las tres. Ya no es multiplicarlas por 3. Entonces, la potencia activa la podemos calcular como la potencia para la primera fase sería la tensión BR multiplicada por la corriente IR, o sea, tensión de fase por la corriente de fase que coincide con la corriente de línea IR por coseno de phi R, que este desfasaje depende pura y exclusivamente de la carga conectada. Si fuese una carga resistiva pura, por ejemplo, el desfasaje va de entre la tensión y la corriente es 0, por lo tanto coseno de 0 vale 1. Esto les quedaría BR por IR simplemente, pero como estamos haciéndolo genérico, para cargas ya sea resistivas, inductivas, capacitivas o una combinación de ellas, esta es la expresión general de potencia de la fase, para la fase R, BR por IR por coseno de phi R, para la fase S, BS, tensión de fase, BS por la corriente de fase, que es igual a la corriente de línea IS por coseno de phi S, más BT por IT por coseno de phi T. La suma de las tres entonces nos da la potencia activa trifásica. Análogamente podemos calcular la potencia reactiva trifásica reemplazando los cosenos por los senos. Es exactamente igual la expresión, solamente que lleva senos. Bien, conociendo ya la potencia activa trifásica y la potencia reactiva trifásica, estas dos potencias son el adyacente y el opuesto del triángulo de potencias. Por lo tanto, podemos encontrar el triángulo de potencias que estaba formado por potencia activa, potencia reactiva que está a 90 grados y la potencia aparente que sería la hipotenusa del triángulo de potencias. Podemos encontrar la potencia aparente por el teorema de Pitágoras. Simplemente la potencia aparente va a ser igual a la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado. Esto es importante que lo tengan claro. No podemos calcular la potencia aparente como la suma de las potencias aparentes individuales, porque esas potencias aparentes tienen diferentes desfasajes. Por lo tanto, no podríamos sumarlos escalarmente. Para eso tendríamos que trabajar con potencias complejas. Ahí sí se podría trabajar, pero si trabajamos con escalares, como en este caso, la potencia, sumamos todas las potencias activas, como todas estas están en fase, las podemos sumar. Sumamos las potencias reactivas, que como están en fase también las podemos sumar. Y como sabemos que P y Q están a 90 grados, podemos encontrar S a partir del teorema de Pitágoras. Bien,
Cuando la carga es desequilibrada, el punto A, que es el punto común, el nodo, el centro de estrella que se denomina, debe conectarse necesariamente a neutro para que ese conductor a neutro absorba el desequilibrio de esas corrientes y así evitar que se produzca desequilibrio en las tensiones de fase. Si llegamos a desconectar el conductor a neutro, por ejemplo, se corta el conductor a neutro, vamos a estar imponiendo la condición, como este conductor ya no va a estar, esa corriente más esa corriente más esa corriente, el nodo A va a ser igual lógicamente a cero. Estaremos imponiendo esa condición si sacamos el conductor a neutro. Es lo que nos queda de aplicar la primera ley de Kirchhoff sin el conductor a neutro. Como las corrientes van a ser iguales a cero y esas corrientes no son iguales, ¿qué va a tener que ser diferente? Las tensiones de fase. Ahora, como no está fijado la tensión que tiene aplicada cada carga por la red, porque no está el conductor neutro, las tensiones de fase se van a tener que adaptar. Para poder cumplir esta condición, el sistema se va a tener que adaptar modificando las tensiones de fase. Es decir que, por ejemplo, si ZR fuese la fase más cargada, es decir, la fase de menor impedancia, la corriente por esta fase sería mayor que en las otras dos. ¿Qué pasaría en ese caso? La tensión de fase que tiene aplicado ZR va a ser menor que en las otras dos fases. Es decir, que esta fase estaría sometida a una subtensión y las otras dos fases a sobretensiones, tensiones mayores a 220 volts. Entonces, la tensión de la fase más cargada disminuye, produciendo sobretensiones en las otras dos fases. Esto es muy importante, que suele suceder en las distribuidoras de energía eléctrica. A veces, por ejemplo, cuando viene viento, una rama corta el conductor en neutro de la red de distribución en baja tensión, al que se conectan todos los usuarios de un barrio, por ejemplo. Al cortarse ese conductor de neutro, queda lo que se denomina neutro flotante. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, esta podría ser una casa, esta sería otra casa, esta sería otra casa, que se cortó este conductor a neutro. En ese caso, si hay una casa, por ejemplo, la casa ZR está consumiendo más potencia o más corriente que las otras casas, esa casa va a estar, como el conductor neutro ya no está, simplemente están conectados los neutros entre los usuarios, pero no hacia la red eléctrica, no hacia el transformador. Ese usuario va a notar que la tensión en su casa es menor. Y eso puede llegar a quemar algunos artefactos por baja tensión. Pero los otros usuarios van a observar sobretensión. Van a notar que las lámparas se iluminan de más, a veces algunos motores empiezan a hacer más ruido que lo normal, van a notar una sobretensión, que eso puede llegar a quemar, si esa sobretensión es bastante elevada, puede llegar a quemar los artefactos eléctricos. Por tanto, es muy importante que ese conductor neutro no se corte nunca. Si se llega a cortar, queda lo que se denomina neutro flotante y las tensiones de fase van a estar fluctuando en función de cómo se carguen los usuarios, cuánto consuma cada usuario. Bien, si esto ocurre con el neutro cortado, en este caso lo hemos representado a través de un interruptor, una llave abierta, ya no vamos, la condición tensión de línea igual a raíz de 3 veces tensión de fase para estas cargas no se va a cumplir, porque esa tensión de fase va a estar cambiando en función de cuánto valgan las impedancias. La tensión de línea sí está asegurada por la red, sigue siendo 380 volts. Si yo mido entre ese punto y ese punto, es la tensión BRS, esa tensión es de 380 volts asegurada por la red. Pero yo no puedo asegurar que esta tensión sea de 220 volts si está cortado en neutro, sobre todo si las impedancias son distintas. Por tanto, esta condición ya no se cumple para ese caso. Entonces, el punto A, el centro de estrella, el que sería el neutro de todas estas cargas conectadas, deja de ser neutro fijo para transformarse en neutro flotante, o que también se lo denomina neutro ambulante. Es decir, que el potencial del punto A ya no va a ser el mismo potencial que neutro. Es decir, ya no tiene potencial cero respecto de tierra, como el caso de neutro por estar conectado en el transformador a tierra, sino que el potencial, si yo midiera entre ese nodo A y el conductor a neutro, vamos a observar que existe ahora una diferencia de tensión si estas cargas son diferentes, es decir, una carga trifásica desequilibrada sin neutro conectado. Bien, entonces, para ese caso,
los artefactos que estén diseñados para una tensión de fase, por ejemplo 220 volts, o sea, esta carga está preparada para 220 volts, al cortarse el neutro y ser una carga trifásica desequilibrada, en definitiva, junto con los demás usuarios, puede sufrir sobretensiones o subtensiones que puede llegar a dañar tanto por baja o por alta tensión. El caso de los motores eléctricos, por ejemplo, es muy común que se quemen por baja tensión más que por alta tensión, porque cuando baja la tensión el motor tiende a consumir más corriente que la normal. Por lo tanto, puede llegar a quemarse por subtensión, tomando más corriente que la que debería. Bien, ¿cuál es la importancia entonces del conductor neutro? ¿Cuál es la importancia de que esté conectado siempre este conductor para un sistema trifásico, sobre todo si es desequilibrado? Primero, al tener el conductor neutro, vamos a tener dos niveles de tensión, la tensión de fase y la tensión de línea. 3 tensiones de fase y 3 tensiones de línea. Es decir, tenemos un sistema 3x380/220. Además, el conductor neutro sirve para retorno de la corriente en circuitos monofásicos. Además de absorber los desequilibrios para cargas trifásicas desequilibradas, también nos permite el retorno para circuitos monofásicos. Sirve para absorber justamente lo que les dije recién, el desequilibrio de corrientes en circuitos trifásicos, en conexiones estrella, evitando asimetría en las tensiones de fase. Es decir, el conductor neutro evita que esta tensión, esa tensión y esa tensión cambien. Asegura que esa carga esté siempre sometida a la tensión de fase de la red, es decir, 220 volts, por más que las otras cargas no estén equilibradas. Por esto es muy importante que en los circuitos eléctricos donde se utilizan protecciones eléctricas, como por ejemplo pueden ser fusibles, el fusible básicamente es un dispositivo de protección que actúa ante sobrecargas, es decir, corrientes por encima de la corriente nominal, la corriente para la cual estaba preparada un artefacto o una instalación, pero no muy por encima, o sea, puede ser 50, 100 o el doble de la corriente para la cual ha sido diseñado, pero no mucho más que eso. Y también protege el fusible ante cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Es una corriente muy por encima de la corriente para la cual ha sido diseñado. Por ejemplo, 5 veces la corriente que ha sido diseñado. Por ejemplo, una instalación que está preparada para que circulen 100 amperes, si por alguna razón, por ejemplo, se ponen en contacto dos conductores de diferente potencial, cuando circula una corriente, por ejemplo, de 500 amperes, debido a ese cortocircuito, esa se denomina corriente de cortocircuito. Si la corriente fuera, por ejemplo, el conductor está preparado para 100 amperes y circulan 150 amperes, porque lo hemos cargado de más, eso se considera sobrecarga. Esa es la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito. El fusible protege ante esas dos situaciones. Ante sobrecargas, el fusible actúa de manera más lenta, es decir, no va a actuar inmediatamente que la corriente supere la nominal, sino que si supera la nominal durante un determinado tiempo, entre más sea la sobrecarga, más rápido tiene que actuar. Recién ahí, después de un tiempo, va a cortar. Es decir, se corta y deja de suministrar energía. O sea, aísla básicamente la carga de la red. El cortocircuito, en cambio, el fusible actúa de manera muy rápida, casi instantánea. Básicamente es un filamento que directamente, por eso se llama fusible, se funde e interrumpe el circuito. Bien, es muy importante que los conductores de línea tengan fusible. Por ejemplo, acá colocar un fusible acá, otro acá y otro acá para proteger ante sobrecargas y cortocircuitos, pero nunca se debe colocar un fusible en el conductor neutro, porque si llega a cortar el conductor neutro, se produce este desequilibrio del que hemos hablado. Entonces, los fusibles se colocan solamente en las fases, no en el neutro. Bien, a su vez, cuando vimos al principio de la clase de hoy, habíamos dicho que generalmente el secundario del transformador que suministra energía eléctrica a una red está conectado en conexión estrella. Y esa conexión estrella se conecta a tierra a través de lo que se denomina una jabalina o un sistema de puesta a tierra. Simplemente es básicamente una barra conductora, generalmente es una barra de hierro que está bañada en cobre, que directamente se la entierra
en la Tierra. Se clava en la Tierra y se conecta a través de un cable al centro de estrella del transformador. Bien, esa conexión entonces está asegurando que el potencial del conductor neutro sea el potencial de la Tierra. ¿Por qué es importante que el transformador se conecte a Tierra, que el neutro del transformador se conecte a Tierra? Primero, fija un potencial de referencia para todo el sistema. Si el sistema estuviera directamente aislado de Tierra, debido a las cargas estáticas, toda la red de distribución o transmisión puede acumular cargas estáticas y puede llegar a un potencial respecto a Tierra muy elevado. A modo de ejemplo, por ejemplo, el caso, no sé si les ha pasado alguna vez, cuando se suben al auto, van de un punto al otro, cuando se bajan, y ustedes ponen los pies sobre la tierra y tocan el chasis del auto, tocan la puerta del auto y se les produce una descarga eléctrica. Eso es debido a que el auto está aislado de tierra, básicamente las gomas son muy buenos aislantes, las ruedas, y el auto en todo ese trayecto ha acumulado cargas eléctricas en todo su chasis. Entonces cuando ustedes tocaron el chasis, pusieron a tierra a través del cuerpo de ustedes el chasis a tierra. Entonces todas las cargas que estaban acumuladas en el chasis se descargaron a través de ustedes hacia tierra. Esa es la descarga que ustedes sintieron. Imaginen eso en una línea que tiene cientos de kilómetros de longitud. La cantidad de cargas acumuladas puede ser muchísimo mayor y la diferencia de potencial entre esas cargas acumuladas, esos conductores que están aislados de tierra y tierra, puede llegar incluso a cientos de miles o millones de volts respecto a tierra y producir descargas que pueden ser muy peligrosas. Por eso es importante que todo sistema eléctrico esté siempre referenciado a tierra, es decir, en algún punto esté conectado, por ejemplo, en el neutro del transformador, en el centro de estrella del transformador, se conecta a tierra para que a medida que las cargas por carga estática se vayan acumulando, se descarguen directamente a tierra y no haya diferencia de potencial peligrosa. Entonces, la conexión a tierra del conductor a neutro en el transformador fija el potencial de referencia para todo el sistema, que está fijando la referencia del conductor, el conductor de tierra a potencial de 0 volts respecto a tierra. Bien, eso hace que disminuya la peligrosidad del sistema. No se pueden acumular cargas estáticas en gran cantidad y no va a haber una diferencia de potencial peligrosa. Además, la conexión a tierra del neutro permite la actuación de sistemas de seguridad, permite la actuación de los disyuntores diferenciales. El disyuntor básicamente es un dispositivo de producción que actúa para proteger la vida de personas y animales. Básicamente lo que hace es, el disyuntor ustedes lo van a encontrar en el tablero de su casa seguramente. Si no lo tienen, revisen, vayan al tablero, aprovechen para ir al tablero eléctrico de su casa y fíjense si existe un disyuntor diferencial. Este es muy importante que esté en toda instalación eléctrica, en todo tablero, porque es el que les va a salvar la vida a ustedes, a sus familiares o a sus mascotas. Básicamente lo que está haciendo es detectando la corriente. En el caso de disyuntores monofásicos, la corriente entre el conductor de fase y el conductor neutro deben ser exactamente iguales, es decir, la corriente que va por el conductor de fase tiene que volver la misma cantidad por el conductor neutro. El disyuntor diferencial lo que hace es detectar si existe diferencia entre esas dos corrientes. Si existe diferencia, quiere decir que la corriente se está fugando por algún lado. Si se fuga, se puede estar fugando, por ejemplo, a través del cuerpo de ustedes. Por ejemplo, si falla la aislación de algún conductor de fase, por ejemplo en el lavarropa, se mojó el cable, se peló algún cable interno y se puso en contacto con el chasis, quiere decir que el chasis ahora está al mismo potencial que el conductor de fase, está a 220 volts respecto a tierra. Si ustedes después tocan ese chasis y ustedes tienen los pies en el piso, se puede producir una descarga entre el chasis y ustedes. Esa descarga puede llegar a matarlos. Por lo tanto, es muy importante que si existe una fuga a tierra que no esté retornando por el conductor neutro, es muy importante detectarla e interrumpir inmediatamente el circuito, aislarlo básicamente, desconectarlo de la red eléctrica para salvar la vida a la persona por la cual se está produciendo la descarga.
El disyuntor justamente lo que hace es eso, detecta si existe diferencia entre las corrientes de fase y de neutro. Si la diferencia de corrientes entre estos dos conductores es mayor a 30 mA, a partir de 30 mA empieza a ser una corriente circulando por el cuerpo muy peligrosa que puede producir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el disyuntor detecta si esa diferencia es mayor a 30 mA, es decir, 0,03 A, y en ese caso, si es mayor, interrumpe inmediatamente el circuito y le salva la vida a la persona a la que se está produciendo la descarga. A su vez, como protección adicional en las instalaciones eléctricas, se coloca un conductor que se denomina conductor de tierra. Es un conductor de color verde-amarillo que recorre toda la instalación y es si ustedes ven un tomacorriente, un enchufe, van a ver que tiene tres patas. De esas tres patas tenemos, una pata es fase, otra pata es neutro. Si ustedes miden entre esas dos, va a haber una diferencia de potencial de 220 volts. Y la tercera pata, la que está generalmente abajo, es justamente la pata de neutro, que está conectada al conductor de neutro, y esa se conecta en su casa a una jabalina que debe estar cerca del medidor, en el patio, en algún lado, donde generalmente conviene que haya humedad para que haya una buena puesta a tierra. Ese conductor de tierra, generalmente en todos los artefactos metálicos, se debe conectar a través de un cable, a través de esa tercer pata, se conecta directamente a tierra. En el caso que se produzca la descarga, antes que ustedes toquen ya debería estar saltando el disyuntor, porque la fase que se puso en contacto con el chasis, a su vez el chasis está en contacto con tierra a través de ese conductor. Entonces se va a producir una descarga que va a retornar por el conductor de tierra y no por el conductor de neutro. El disyuntor diferencial detecta esa diferencia e inmediatamente interrumpe el circuito antes de poner en peligro la vida de cualquier persona o animal. Bien, sigamos viendo ahora cargas desequilibradas. Ahora le toca el turno a la conexión triángulo, una conexión triángulo para carga trifásica desequilibrada. Sería una carga como esta, en las que las impedancias son distintas, pero si se fijan acá, la tensión que tiene aplicada cada una de estas cargas es la tensión de línea. La tensión de línea está asegurada por la red. Por ejemplo, la tensión de esta carga es la tensión BRS. Esa carga que tenemos acá tiene aplicada la tensión de línea que sí está asegurada por la red. Es decir, que en este caso no se van a producir desequilibrio de tensiones. De hecho, para la conexión triángulo no tenemos neutro accesible. No hay lugar donde conectar el neutro. Las conexiones triángulos no llevan neutro. A pesar de eso, las corrientes de fase, IRS, IST e ITR, van a ser distintas. ¿Por qué? Porque las tensiones son iguales, pero las impedancias no lo son. Entonces, a pesar de tener tensiones de línea que son iguales a la tensión BRS más BST más BTR igual a 0, como las impedancias son distintas, las corrientes de fase van a ser distintas. Y si las corrientes de fase son distintas, las corrientes de línea también van a ser distintas. ¿Cómo hacemos para encontrar las corrientes de línea? Análogamente a como hicimos para la conexión triángulo para carga equilibrada. En este caso, aplicando la primera ley de Kirchhoff en el nodo A, B y C respectivamente, formamos un sistema de ecuaciones en el que, conociendo las corrientes de fase, podemos despejar las corrientes de línea. Bien, las corrientes de línea son distintas y las corrientes de fase lógicamente también son distintas. Lo primero que vamos a poder calcular si tenemos datos de las impedancias y de las tensiones son las corrientes de fase, y luego con esas, a partir del sistema de ecuaciones planteado por la primera ley de Kirchhoff, las corrientes de línea. Bien, la tensión aplicada a cada una de las cargas, cada una de estas impedancias, no variará, ya que está fijada por la red eléctrica. Lo que dijimos recién, tiene aplicada directamente las tensiones de línea de la red, que esas no cambian. Lógicamente no cambian si la red es de tensión constante, como generalmente sucede, a menos que ocurra algún desperfecto que se produzca un desequilibrio de tensiones de línea, pero eso no son condiciones normales. Bien,
Para encontrar entonces las corrientes de línea, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff en los nodos A, B y C respectivamente. Bien, si vemos acá, si hacemos la sumatoria de las corrientes que concurren al nodo A igual a 0, serían las corrientes que concurren al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo negativas. Hacemos lo mismo para los tres nodos. Tenemos este sistema de ecuaciones. IR más ITR menos IRS para el nodo A igual a 0. Que sería lo mismo que decir la sumatoria de las corrientes que llegan al nodo igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. De esa ecuación despejamos IR, que la podemos calcular como IRS menos ITR. Recuerden que esto es una suma vectorial. Tenemos que trabajar con los desfasajes correspondientes. Pero ahora, en el caso de la carga trifásica equilibrada, esta corriente y esta corriente eran iguales en módulo, pero estaban desfasadas. Ahora no son iguales ni en módulo ni en desfasaje. Por lo tanto, tenemos que calcularlas individualmente y sumarlas. Sustractivamente, como en este caso. Análogamente, en el nodo B y en el nodo C podemos encontrar también IS e IT, despejando del sistema de ecuaciones. Bien, planteemos de nuevo entonces las ternas de tensión y de corrientes en el diagrama fasorial. Planteamos las tres tensiones de línea, BRS, BST y BTR, que son tres tensiones de línea, es decir, 380 volt para nuestro sistema, de igual módulo, desfasadas 120 grados entre sí. Tenemos que encontrar primero las tres corrientes de fase, IRS, IST e ITR. ¿Cómo las encontramos? A partir de la ley de Ohm. Directamente, BRS sobre la impedancia ZRS nos va a dar la corriente IRS en módulo y en desfasaje. Si supongamos que tengamos esos valores, calculamos entonces IRS, que va a tener un desfasaje respecto a BRS de phi RS. Eso depende pura y exclusivamente de la carga ZRS, que va a ser distinta a la impedancia ZST, por ejemplo, y distinta a la impedancia ZTR. Por lo tanto, las tres corrientes de fase, si se fijan acá, no son para nada iguales, no se parecen ni en módulo ni en desfasaje. Por ejemplo, esta corriente IRS está retrasada respecto a la tensión, pero esta corriente IST está adelantada respecto a la tensión. Quiere decir que esta carga, la carga que está conectada a la fase ST, se comporta en forma levemente capacitiva. La corriente adelanta a la tensión. Bien. Y la última carga, esta carga por ejemplo, es una carga levemente inductiva, está retrasada levemente respecto a la tensión aplicada. Bien, conociendo entonces las tres tensiones de fase, IRS, IST e ITR, y aplicando la primera ley de Kirchhoff que hemos visto en la diapositiva anterior, vamos a hacer la suma. Por ejemplo, IR dijimos que se calculaba como IRS menos ITR. Es decir, hacemos la suma sustractiva entre IRS e ITR. Es decir, que a este vector lo trasladamos y lo colocamos en sentido opuesto acá. Y nos queda este vector más ese vector, nos queda IR. Ahora ya no podemos dividir este triángulo que tenemos acá, que en este caso los tres lados son diferentes, no lo podemos dividir en dos triángulos rectángulos iguales. Por lo tanto, ya no podemos hacer lo que hemos dicho para el caso de cargas equilibradas. Ahora necesariamente vamos a tener que hacer la suma vectorial con los módulos y ángulos correspondientes, y el resultado de esa suma vectorial directamente van a ser las corrientes de línea IR, IS e IT respectivamente. Ya no podemos, en este caso, fíjense que las corrientes IR, IS e IT también dan distintas, como dan distintas las corrientes de fase IRS, IST e ITR. Bien, ¿cómo podemos encontrar las potencias para esta carga en triángulo, para una carga trifásica desequilibrada? Bueno, como la carga es desequilibrada, nuevamente ya no podemos calcularlo como raíz de 3 b de línea por i de línea.
sino que tenemos que hacer la suma de las potencias individuales de cada una de esas cargas. La fase RS, la impedancia que está conectada entre la fase R y S, va a consumir una potencia activa que va a estar dada por BRS por IRS por coseno de phi RS. Este phi RS, como dijimos, depende de esa carga, de esa impedancia ZRS. A eso le tenemos que sumar la potencia que consume la impedancia ST. Y le tenemos que sumar la potencia activa que consume la impedancia ZTR. Haciendo la suma de estas tres, obtenemos entonces la potencia activa trifásica, como la suma de las potencias individuales para esta carga desequilibrada. ¿Por qué aparece BRS? Bueno, porque la tensión que tiene aplicada esa impedancia es la tensión de línea BRS y circula la corriente de fase IRS, con un desfasaje phi RS. Lo mismo para las otras cargas. Análogamente, podemos calcular la potencia reactiva reemplazando los cosenos por senos de los phi respectivos. Entonces, de esa manera hemos encontrado la potencia activa y reactiva trifásica para esta carga trifásica desequilibrada en conexión triángulo. Nuevamente, como estas potencias activa y reactiva trifásicas ya están a 90 grados entre sí, forman el adyacente y el opuesto del triángulo de potencias respectivamente, podemos encontrar la potencia aparente como la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Acá tampoco podemos hacer, como es carga desequilibrada, no podemos calcular la potencia aparente trifásica como la suma de las tres potencias aparentes individuales porque esas potencias no están en fase. Tendríamos que hacerlo, como dijimos anteriormente, trabajando con potencias complejas, que es un poco más difícil de realizar. Si trabajamos con escalares como en este caso, la potencia aparente se calcula para carga desequilibrada utilizando el teorema de Pitágoras, conociendo potencia activa y reactiva trifásica.